Seguimos esta noche marcando el punto de encuentro con la realidad, que no te la eclipsen. Nos estás acompañando con Realidad Eclipsada en esta noche de mucha información. Te mostrábamos recién el detalle de cada boleta de los partidos políticos que vas a encontrar en el Cuarto Oscuro el próximo 11 de agosto. Bueno, mañana el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reúne con todos los gobernadores peronistas aquí en la capital federal. Seguramente habrá una gran foto que marca la adhesión de todos los gobernadores peronistas a la fórmula presidencial Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. También mañana Alberto Fernández se va a reunir con el senador cordobés, que es el reemplazante de Pichetto Caseiro, que mañana va a reunirse con el candidato presidencial. Le cuento algo que me enteré hoy. Vio que Pichetto tuvo que renunciar a sus amplias oficinas de presidente de bancada y lo destinaron a una oficina muy chiquita. ¿Sabe con quién es vecino Pichetto? De Cristina Fernández de Kirchner. Tan pegaditos lo que es el destino, y capaz que alguna maldad le habrán hecho desde la presidencia del Senado, que le dieron una oficina muy chiquita a Pichetto. Bueno, hoy el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con Sergio Massa en la sede de las oficinas. Allí están Sergio Massa, Alberto Fernández y otros integrantes. Mejor dicho, hoy se reunió el Frente Renovador con todos los equipos del Frente Renovador, con Sergio Massa y los diputados y los equipos técnicos en un hotel céntrico. Hasta allí fue, mejor dicho, Alberto Fernández a agradecerles el acuerdo político y a hablar de cómo se va a encarar la campaña electoral. No sé si tenemos audio de esto, Charlie. Que todos los que estamos acá vamos a trabajar con muchas ganas, con mucha alegría y con mucha convicción para que el 10 de diciembre sea presidente de todos los argentinos. Un espacio donde dos o más se unen y no necesariamente piensan igual en todo, es un espacio enorme. Estar todos juntos no quiere decir que todos nos movilicemos en una entidad. Quiere decir que a pesar de las diferencias y de los matices que nos distinguen, podemos estar todos. Bueno, el primer encuentro de campaña de Alberto Fernández con Sergio Massa. Primer encuentro de campaña donde ya hoy conformaron grupos de trabajo para lanzarse y también diagramar la campaña electoral. También hoy Alberto Fernández se reunió con el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para ir diagramando la campaña presidencial en ese distrito. Muy bien, hoy se han dado las expectativas de mercado que hace el Banco Central de la República Argentina. Fernando. Sí, Gustavo, y hubo algunos cambios en las expectativas que tienen estas principales consultoras económicas que le dan sus pronósticos al Banco Central. La más interesante me parece que pasa por inflación. Vos fijate cómo parece ser de que tiene una expectativa de menor inflación de 40.3 que tenían en mayo, bajó a 40% en este último REM, pero sin embargo cuando uno abre un poquito y mira más en profundidad, la IPC núcleo, que es la que ellos miran como la tendencia de inflación, le subieron un punto para este año, de 40.5 a 41.5. Es mucho subir un punto en una expectativa de un mes para otro. Están diciendo, bueno, puede ser que manejen, puede ser que toquen un poquito la inflación, pero lo que importa, la verdadera inflación, la que está dentro, esa va a seguir en alza. Lo mismo pronostican para el año que viene, para 2020 también esperan una inflación más alta de la que habían estimado el mes pasado. Ahí tenemos en la placa lo que corresponde al próximo año. Esperaban 26,1 de inflación, 27 ahora. Esperaban una inflación núcleo de 24,8, 26 ahora. Está el mercado esperando una inflación muy alta. Cuando uno mira mes por mes, esperan para este junio, que terminó hace poquito, 2.6. Para julio 2.5 y para agosto 2.4.
está un poquito más alto de lo que venían estimando especialmente para agosto. Para diciembre la inflación más baja del año, dicen, va a ser 2.2%. Es decir, después de toda esta política de restricción monetaria, de esta recesión tan brutal que están sometiendo a la economía argentina, no van a lograr bajar la inflación de 2% a lo largo de todo el año. Una inflación muy alta para lo que es la expectativa que tiene el gobierno en función de esta política monetaria y de este valor del dólar, Gustavo. Bien, y la inflación de los alimentos, ¿no? La Universidad Nacional de Avellaneda hace unos relevamientos muy precisos y es lo que más preocupa, la inflación en los alimentos, porque después esto golpea a las clases medias y bajas. Mire, mayo del 2018 versus mayo del 2019. El IPC general 57,3 para arriba en mayo del 2018, hoy está en el 64,9 arriba, casi 8 puntos arriba del promedio. La inflación siempre es peor en alimentos. Harina, 98,6. Fideos secos, 93% en un año. El pollo entero, 92%. La leche entera, 85,5%. El arroz blanco, 79,7%. El aceite de girasol, 70,7%. Vean los aumentos en un año de los principales alimentos de nuestra canasta básica de alimentos, La canasta básica pasó a representar el 94,3% de una jubilación media y el 78,5% de un salario mínimo. Un dato, Fernando, Gustavo, sí. La inflación del decil más rico, del decil número 10, fue de 54% interanual. La inflación del sector más pobre, del decil 1, del decil más pobre, fue de 64% interanual. Hay 10 puntos de diferencia entre la inflación de los ricos y la inflación de los pobres, castigando siempre más a los pobres, Gustavo. Y esto por lo que vos mostrabas recién, el efecto que tiene la suba de precios en alimento y en transporte fundamentalmente, que son los sectores donde se destina la mayor parte del ingreso a los sectores de menos ingresos. Ayer les comentábamos aquí que se cumplieron ayer los 15 días que el gobierno de Macri había prometido para informar a los argentinos sobre el histórico apagón del domingo, de hace 2 domingos atrás, que dejó a 50 millones de usuarios sin luz. No hay respuesta del gobierno. Se lo espera mañana al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en el Congreso de la Nación, para que dé las expectativas. Porque en este afán que tiene el gobierno de Macri de naturalizar todo, de echar culpas hacia afuera, de no informar, es como que se olvidaron que tuvieron un apagón histórico que los especialistas dicen se puede volver a producir. Habló hoy con colegas de la provincia de Misiones, en un programa periodístico de esa provincia, Sergio Lanciani, es el ministro de Energía de Misiones. Él dio las explicaciones, o mejor dicho, dio a conocer los temas que el gobierno nacional no dio a conocer. Dijo, como bien lo informó aquí en su momento Fernando Alonso, que el problema se dio por una antena transportadora que habían sacado fuera de servicio, por el ajuste, que no la habían reemplazado, y que eso originó la caída del sistema. Además, dijo lo siguiente. Supongo que debe ser muy incómodo para él hablar de energía con los ingenieros, de megavatio hora, de demanda, de pico de potencia, de red de extra alta tensión. No le debe resultar muy fácil. Y yo le escuché decir que no sabemos lo que pasó, pero no va a volver a ocurrir. Yo creo que sabemos lo que pasó y no volverá a ocurrir, quiere decir que no vamos a cometer semejante torpeza, porque yo en el fondo creo que es una torpeza haber recargado el sistema. Yo hablé con uno de los especialistas, que es amigo mío, que nos ayudó en el tema del diseño de nuestra extensión de la red de 500 kilovoltios desde la entrada a Misiones hasta Fracrán por la ruta 14, y que es uno de los especialistas que participó en todos los grandes proyectos de línea de extra alta tensión de la Argentina, y me dijo con un lenguaje muy particular
habló de un despacho optimista. Quiere decir que como para ahorrar dinero vos haces entrar a las usinas que te tienen un costo de generación más bajo. Entonces, si vos sobre recargas la generación del NEA y sacás estas 2 usinas hidroeléctricas de servicio, lo que está funcionando no alcanza a sostenerte si vos cortás estas 2 usinas. Entonces, lo que quiso decir Lopetegui es: no vamos a volver a cometer el mismo error, no vamos a tratar de ahorrar unos mangos con un despacho optimista de las usinas hidroeléctricas del Nordeste, porque los daños al final siempre resultan siendo mucho mayores. Es como que vos tenés un auto y no le haces el service para ahorrarte unos pesos y un día se te funde el motor. Sí, claro. Bueno, dejamos sin energía a más de 50 millones de habitantes, no solo de la Argentina, sino de los países vecinos. Que Yacyretá después salió a desmentirlo, pero los medios nacionales en algún momento, algunos sectores del gobierno querían culparlo a Yacyretá, o Yacyretá, según el comunicado de Yacyretá, estaba mal interpretado por los medios nacionales. Bueno, siempre lo más fácil es transferir la culpa. Transferir la culpa. Pero vos suponete que vos estás operando Yacyretá y Sí. yo Camesa, y soy el que digo qué usina, en qué tiempo y en qué potencia Sí. tiene que entrar. Y vos estás operando de acuerdo a lo que yo te digo. Y de pronto te corto los 2 cables de alta tensión que interconectan al sistema. ¿Qué haces con esa energía? Tenés que apagar la usina. Claro. No hay otra solución. Sí. Es decir, que la responsabilidad de Yacyretá está claro que no existió, No existió, y no tiene nada que ver con eso. Muy claro. Energía, voz autorizada, es un especialista en el tema energético, no como Lopetegui, que no lo es encargado de Axel. Y Fernando, muy acorde a lo que en su momento vos comentaste aquí, ¿no? De lo Sí. que había ocurrido. Sí, se supo desde el primer momento, salvo el gobierno, todo el resto del mercado de eléctricos sabía lo que pasó ese día. Hubo una muy mala carga del sistema argentino. Tenían 30% de la generación eléctrica que estaba viniendo de Yacyretá, de Salto Grande e importada de Brasil. Toda esa energía pasaba por una línea de alta tensión que estaba sobrecargada. Tenían una de backup, falló. La tercera línea estaba fuera de servicio porque no movieron nunca una torre de lugar, y la cuarta línea nunca se terminó de construir por un ahorro de presupuesto, por falta de fondos. De las 4 líneas había 2 en funcionamiento. Falló una, volteó la otra, cayó todo el sistema. Te dicen en el mercado eléctrico que siempre se carga en forma proporcional. Si tenés mucho del norte, tenés que poner alguna usina del sur para tener equiparado y para poder manejar el sistema. No lo tenían hecho, estaba todo apagado. Le decían, me contaron uno de los ingenieros que estuvo trabajando ese día, decía, era un flan, no sabíamos cómo manejarlo. Esta gente se ceba, quiere ahorrar hasta el último centavo. Se entusiasmó con la energía hidroeléctrica barata, hizo un desbarajuste en todo el sistema. Dice, pero esto venía de hace muchas semanas pasando. Ese día saltó porque se cayó la torre, pero hacía muchas semanas que veníamos advirtiendo de que había una muy mala carga del sistema y que en cualquier momento podía generarse una crisis. Como pasa muchas veces, el gobierno no escucha la advertencia de los técnicos, no escucha a la línea de carrera porque se cree que está por encima de todo esto. Por ahorrarse un peso terminó generando la crisis energética más grande de la historia de la Argentina y afectando a 3 países vecinos. Una cosa insólita lo que pasó ese día en Argentina. Y con muchas pérdidas para la población, con muchas pérdidas, porque cuando hacen este tipo de ajustes se puede volver a repetir, como muy bien decía el ministro de Energía de Misiones. Vamos a ver mañana Lopetegui, Gustavo Lopetegui, si va al Senado y qué dice, a ver cómo expone y qué cuenta de lo que realmente pasó. Ya lo estamos anticipando aquí. Muy bien, Irina Hauser, más información. Hoy conocimos nuevos detalles del D'Alessio Gay. Ampliaron procesamiento, ¿no? Hay una ampliación del procesamiento de Marcelo Sebastián D'Alessio, el falso abogado, Sí. del excomisario Ricardo Bogoliuk también, de un financista que se llama Pablo Bloise, y también hay una insistencia con una declaración de rebeldía de Marcelo González. ¿Quiénes son estas personas? Algunos ya los conoces, a Marcelo D'Alessio, el falso abogado, lo conoces bien, a Ricardo Bogoliuk lo mencionamos varias veces. Ellos son parte clave en la organización que investiga el juez Alejo Ramos Padilla sobre maniobras de espionaje. Pero ¿qué cuenta Ramos Padilla en esta resolución? Que además de hacer maniobras de espionaje, estas personas se dedicaban al lavado de dinero. ¿Haciendo qué?
unas operaciones de un tamaño, de unos montos siderales que te resultan inconmensurables, ¿Y o sea, dónde sacaban? imposibles de imaginar. ¿De dónde sacaban la guita? Bueno, eso, el punto de dónde sacaban la plata es lo que está bajo investigación, lo que dice Sir Ramos Padilla y por esto los procesa, es que hay constancias de que se habrían hecho transferencias millonarias a varios países. Hay 2 países donde aparentemente había movimientos de dinero y hay operaciones de las que hablan en un chat de WhatsApp, del que hemos hablado también aquí, el Grupo Buenos Aires que había armado Ricardo Bogolyuk, mandan dinero desde las Islas Comores, ¿sí?, hacia Turquía. Pero dinero que se supone que sale de acá y que lo que dice el Ramos Padilla es que es dinero de origen ilícito y que esto se hace a sabiendas de que es de origen, que es dinero sucio, que se blanquea. ¿Esta es la cifra de la que hablan? ¿100 millones de euros que la banda de D'Alessio blanqueó? Es más. Es más. Es más una todavía. barbaridad, 100 millones de euros. Porque uno puede suponer, Irina, que la banda de D'Alessio, banda de la cual está imputado el fiscal rebelde Carlos Stornelli, no nos vamos a cansar de decir, esta plata la podría obtener de los chantajes y de las extorsiones que hacían para que no vayan presos, para evitar armados de causa, de lo que se sabe. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que tentaran a gente diciendo nosotros hacemos este trabajo y ofrecieran ese trabajo de hacer transferencias al exterior, ¿no? Eso también, o sea, falta todavía que contesten los extortos, los países a los que envió Ramos Padilla, que además de ser los que te mencionaba, están Austria, está también Hong Kong, está Suiza, entre algunos de los posibles países por donde habría pasado dinero manejado por estas personas. Había un grupo de WhatsApp donde hablaban en detalle de las operaciones e incluso se mandaban documentos con los contratos que hacían con algunas personas para estas transferencias millonarias. Otros de esos contratos se encontraron en uno de los allanamientos en la casa de Marcelo D'Alessio. En un caso hay una orden de pago de una transferencia al banco HSBC de Hong Kong. Una transferencia por 290 millones de euros. Muchísimo. ¿Una sola? Imagínate. Dios. Y en otro caso hablan de una operación donde ya se habla de billones. Parece medio delirante, pero esto es lo que está por lo menos en este grupo de WhatsApp, las operaciones de las que hablan. Hay uno de ellos que además es financista, Pablo Bloise, que está detenido. Bueno, lo que hacían ellos es esto, la banda relacionaba a clientes con distintos intermediarios, con un intermediario, empresas offshore donde mandaban el dinero y un banco destinatario final. Habían creado además una página trucha de un banco en las Islas Comores, que es un banco que existe, pero que la crearon con el objetivo de usarla como pantalla de operaciones supuestamente reales. Esta es otra de las especialidades de la banda de D'Alessio. Sí, sí. Había, bueno, también en un momento, y esto lo cuenta Ramos Padilla en su resolución, discuten acerca de las comisiones. ¿Cuánto se va a llevar cada uno de la repartija de este dinero? No sé, Charlie, si tenés aquellos chats donde estaba reflejado sí, incluso... ahí estaban. Mirá. Porque además a todo lo que hacía D'Alessio con la banda, que armaban causas, que extorsionaban, que chantajeaban, ahora también nos damos a conocer que tenían lavadero, de mucha guita lavadero, ¿no? Marcelo D'Alessio le dice, hola a todos, escribo este mensaje para plantear la situación al día de hoy, 19 de mayo del 2018. El costo del reserver se está negociando entre 24,5 y el 25% ya obtenido. Este es el costo de la operación, claro. El costo que ellos le ponen a la operación. 1,25 menos que el inicial. Y tenés, hay uno donde Marcelo D'Alessio recuerda, no, todavía no, pide un porcentaje y dice yo con eso me quedo contento, ¿no? Recordemos que en la operación estamos nosotros 4, más una quinta parte, quien es el que hace un loop. Y a su vez, de Paymaster para nosotros. Pero por es la primera operación, tomamos como base un 21% y no es el 20%. Discuten minucias. Minucia, 1%, sí, bien. Exacto, pero aparte de esto es un porcentaje enorme de la... Imagínate con los montos que yo te estoy diciendo que dicen que manejan. Y acá D'Alessio dice... este punto es personal. Y hace el cálculo. Si cada 100 millones a mí me deja $1 millón de dólares, medio millón de dólares, es una pequeña fortuna en el corto plazo. Perdón por mi sinceridad. Está en Marcelo es Marcelo González, que todavía está rebelde, dar el ok o darlo de baja. Quedo a disposición.
Abrazos a todos. Qué bárbaro. El lavadero de Marcelo Sebastián D'Alessio, de la banda que ahora amplía lavadero, que sigue investigando el juez Alejo Ramos Padilla, que sigue teniendo rebelde al fiscal federal Carlos Stornelli. Bueno, gracias Irina, como siempre, muy amable. Juan Amorín, novedades en la causa que vos ayer comentabas de la denuncia a portantes truchos, ¿no? Sí, Gato, así es. Por suerte, a partir de la difusión que pudimos darle en este canal y en el portal Cenital, donde revelamos que todos los aportantes truchos seguían afiliados al PRO, pese a que habían demostrado mediante pericias caligráficas ante la justicia que no habían firmado ninguna planilla de afiliación, lo que constituye claramente un delito. Bueno, en base a ello, el fiscal con competencia electoral Jorge Dilelo me citó en el día de hoy a declaración testimonial para que rectifique o ratifique lo expuesto tanto en este canal como en el portal. Obviamente ratificamos todo lo publicado, ahí tenemos parte del acta de la declaración testimonial que brindamos en el día de hoy. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, queda abierta una investigación, una nueva investigación por el padrón fantasma con los afiliados truchos, obviamente, del PRO dentro de la Alianza Cambiemos, y habrá que ver a dónde va. Hay posibilidades que esto se derive en el juzgado electoral de Adolfo Sciulu. En La Plata nosotros ya contabilizamos, estuvimos en el día de hoy haciendo algunos esfuerzos por cotejar el padrón de aportantes truchos con el padrón de afiliados y tenemos ya 600 casos, 600 personas que fueron afiliadas sin su consentimiento al PRO, que no firmaron ninguna planilla en definitiva y que el PRO está utilizando, obviamente, para estas elecciones. Es decir, el PRO tiene su padrón de afiliados falsificado por lo menos en 600 casos que nosotros pudimos cotejar. Será tarea de la justicia ahora ver de qué forma continúa. Y esta mañana hablaste en radio con Osvaldo Marasco, el ex candidato a intendente en Ituzaingó por la Alianza Cambiemos, alguien que conoce y mucho de todos estos vericuetos que realizó la Alianza Cambiemos. Si te parece, escuchamos un pedacito de la nota y te contamos cómo sigue la investigación de los aportantes truchos. Lo que se había retrocedido, que lo habían sacado de la justicia penal y habían hecho un gran pase, un gran lobby en la justicia, el PRO, y lo habían mandado a la justicia electoral. Lo único que cambió que por suerte está en la justicia penal nuevamente, la tiene el doctor Lijo, pero no nos volvieron a llamar y es silencio de radio por todos lados, ¿no? Porque es un tema que los afecta mucho y habla de la corrupción del PRO, no solo actual, sino pasada desde la capital federal o en la provincia o en el país. Una gran corrupción que la están tapando los medios hegemónicos. En cualquier momento nos está llamando la Dirección General Impositiva para preguntarnos dónde sacamos esa plata, y esa plata nosotros nunca la hemos aportado. Lo que decía Marasco también hoy, Juan, es que la causa penal la tiene actualmente el juez federal Ariel Lijo. Es decir, que la causa penal, atención juez Lijo, ¿no? A ver si mueve algo, que también tiene la causa del correo, donde tiene que definir la situación procesal el doctor Lijo de Oscar Aguad, en la causa que más le preocupa al presidente Macri, la causa del correo, que han tratado de dormir, pero que el juez Lijo ha seguido adelante como debe, pese a las presiones que recibe del gobierno de Mauricio Macri. La causa penal entonces sigue abierta. Hay un pedacito de la causa penal que sigue abierta, exactamente. Los aportantes de 2015, entre los que está Marasco y todos los candidatos del PRO, candidatos desde intendentes hasta consejeros escolares, que les habían puesto exactamente la misma suma, no sé si te acordás, Gato. Esa parte de 2015 quedó en el juzgado de Ariel Lijo a partir de otra investigación que hicimos, que son los famosos Peña Leaks. ¿Te acordás que acá repasamos también algunos mails del equipo de campaña? Eso instruye el fiscal González, lo tiene el juez Ariel Lijo, y quedó la parte de 2017 que involucra a la gobernadora Vidal, a la diputada Graciela Ocaña, al senador Esteban Bullrich, fue derivado a la justicia electoral. En teoría debería tener pronto despacho esto, es bastante sencillo, digamos, dirimir cuáles son los delitos que se cometieron. Está todo bastante avanzado, no se entiende por qué la justicia electoral no ha hecho absolutamente nada, y cuando digo nada es al nivel de que todos los aportantes siguen afiliados y nadie revisó con qué padrón va el PRO a las elecciones nuevamente. Tenemos 600 casos de aportantes truchos que hoy siguen afiliados al partido gobernante, y pasa
como si nada. Por suerte hoy el fiscal Dilelo, insisto y lo resalto, Muy bien, realmente sí. decidió convocarnos para declarar, ratificamos todo lo publicado acá y en el portal Cenital y veremos qué sucede. Probablemente esto también termine en La Plata, pero una noticia positiva por lo menos para darle a los aportantes truchos. Vamos a seguir insistiendo, por supuesto, como corresponde. Y aparte es muy importante, porque la verdad que el doctor Dilelo, el fiscal electoral, siempre está atento. Y bueno, ha sido importante que vos ratifique tu testimonio porque lo vamos a seguir, puede tomar alguna resolución de importancia en las próximas horas. Bueno, ya entramos en el debate, está Luis Alberto Quevedo, él es filósofo, nos encanta tenerlo, analista, está Marcelo Ramal, además de político, economista, y Raúl Jutín, que le vamos a preguntar si está tan contento como dice el gobierno con este preacuerdo Unión Europea-Mercosur. Me imagino que está muy contento, ¿no? No, por el contrario, no solamente estamos sumamente asustados, sino que estamos sumamente preocupados por el avance que está teniendo este proceso. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es un avance en lo desconocido. No nos pasan la letra, no nos informan, tenemos que adivinar, tenemos que recibir información secreta desde Europa para saber cómo viene la negociación. Y esto es imposible. Para un gobierno que dice ser transparente, resulta que no solamente no hay transparencia, sino que no hay ninguna información. Pero mañana el gobierno dice que se va a reunir con los grandes empresarios porque los quiere blindar para que salgan a apoyar este acuerdo. No, cuando hablan de los grandes empresarios se refiere a los grandes amigos. Realmente a nosotros no solamente no nos llama, sino que nos sacaron de la mesa de negociación. Todo aquel que opina distinto está destinado a quedar afuera, directamente. No solamente no sos invitado, sino que no recibís ningún tipo de información. Ahora seguimos. ¿Cómo no? Luis, a ver, el gobierno cada tanto arma estos relatos. Ahora lo está armando en base a la paz cambiaria, podemos mantener el dólar, hay tranquilidad y recuperación económica. Firmamos, mirá cómo salimos al mundo, firmamos este preacuerdo. Pasó el apagón, un apagón histórico, como si nada. Incluso en la sociedad, ¿eh? A mí me sorprende la pasividad de la sociedad frente a semejante apagón histórico. No se escuchó una cacerola. Yo creo que hay una política de comunicación de este gobierno que sigue manteniéndose desde hace ya 4 años y que tiene que ver con que ante cada hecho que ellos producen, como por ejemplo el de el tratado firmado, pre-firma, digamos, con la Unión Europea, como hechos que aparentemente son buenas noticias, como la calma del dólar, tienen una historia para contar, ¿no? Tienen un relato para contar. Y la otra cosa es la gran capacidad que tienen, y creo que los medios hegemónicos son muy importantes en esto, en ocultar temas que sí importan a la sociedad, como por ejemplo el gran apagón que se produjo, o muchos otros de los que ustedes han repasado acá. Yo creo que hoy la sociedad lo que le pasa es que está en una especie de tensa calma. Y esa tensa calma consiste en que se aproxima un momento donde la sociedad se va a expresar de ese modo que creo que en la democracia es cada vez más importante, ¿no? Poniendo el voto y participando también en lo que va a ser una campaña, a mi gusto, muy áspera, muy dura, muy complicada, donde creo que este gobierno tiene muchas estrategias preparadas para esa campaña, y me parece que en ese momento va a cambiar el clima. Ajá. Hasta el momento no tenemos lo que yo llamaría un clima electoral. Lo que hay es una especie de tensa calma esperando el momento que la ciudadanía se exprese. Y lo que creo que se está creando hoy a nivel de la opinión pública es que hay muchas operaciones del gobierno comunicacionales cada vez más fuertes, como lo de la Unión Europea, con baja rentabilidad electoral. Por ejemplo, el caso de Pichetto. Realmente se creyó que al poner a Pichetto en ese lugar iba a haber una gran corrida del peronismo hacia al oficialismo. No se produjo esto, no hay una explicación de esto, y el gobierno en ese punto también hace mutis por el foro y se retira, ¿no? Marcelo, ¿cuál es tu percepción de este momento? ¿No crees que hay mucha pasividad en la sociedad? Digo, pasó un apagón histórico, ni una cacerola se escuchó. Sí, bueno, pero se está incubando, creo que un verdadero... Y además las encuestas dicen que el gobierno se está recuperando. A ver, yo creo que se está incubando un verdadero temblor de tierra,
que más temprano que tarde va a emerger. Porque, ¿qué es lo que está detrás de esta supuesta paz cambiaria? Un derrumbe económico sin precedentes. Caída de la economía, del comercio, despidos en masa. Todo este proceso sigue a fondo. Y la población está cavilando fuertemente esta cuestión, más allá de que de todos modos hay conflictos y conflictos obreros muy importantes. Hubo uno, por ejemplo, en la cementera Loma Negra recientemente. Bueno, y de conjunto, digamos, el clima popular es de enorme tensión y de enorme bronca con lo que se está viviendo. Ahora, los fracasos del gobierno se acumulan. Mira, este globo del acuerdo Mercosur-Unión Europea, anunciado el día viernes o sábado, se pinchó en 72 horas. Hoy salió el gobierno francés a decir que no tiene condiciones para aprobarlo en el Parlamento, también Irlanda. Es decir, que evidentemente fue una operación que tuvo el principal objetivo de apuntalar al gobierno de Macri. Total. Y en 72 horas, ¿no es cierto?, se diluyó. Ahora, la salida de Christine Lagarde del fondo, bueno, Marcelo, a eso me iba a referir ahora. Punto económico. A eso me iba a referir ahora. Hay una lectura formal de lo de Lagarde. La lectura formal es, bueno, le ofrecieron un cargo en otro lado. La otra lectura es la fuga de Lagarde. Es decir, acá tuvimos la fuga de capitales en la Argentina con el dinero lubricado con el acuerdo del FMI, que permitió que los especuladores sacaran el dinero del país y dejaran endeudada a la Argentina, y ahora tenemos la fuga de la señora Lagarde, que no se va a hacer cargo del tendal que deja, no quiere estar para cuando la Argentina declare el default, y bueno, creo que es muy ilustrativo de lo que le espera al país. Y acá quiero unir las dos cosas. El proceso político en la Argentina y las salidas que se pergeñan para él no van a dar una salida a un país en quiebra, y hay un rumor interior fuerte de la población que vive todos los días los agravios, que se va a levantar más temprano que tarde contra esta situación. Y como hombre de izquierda, creo que la izquierda tiene que apostar fuerte a una acción histórica, a una rebelión que se va a incubar contra todo lo que está ocurriendo. A ver, Raúl. Mirá, como pyme y como miembro de la comunidad de Moreno, una comunidad donde hay muchos trabajadores y fundamentalmente mucha necesidad, mucho hambre, vemos que la cosa no está tan tranquila como se percibe en la superficie. Lo que sí hay es una convertibilidad hacia el militante. La gente está militando las distintas listas, participando, pidiendo participar, que es muy importante, y además lo veo en mis propias fábricas y en las de mis colegas, defendiendo las empresas que están en pie. A usted, por ejemplo, este acuerdo en su fábrica, ¿lo beneficia o lo va a perjudicar? No, a nosotros nos hace recontrapomada. No nos perjudica, nos destroza. Porque indiscutiblemente, acá el problema no está solamente en el acuerdo. Acá está en lo que va a pasar a posteriori del acuerdo. Por ejemplo, que esto no hay ni siquiera letra chica. ¿Cómo se verifica la certificación de origen de un producto? ¿Cómo se sabe si el producto es fabricado en Europa o es fabricado en Bangladesh o en Camboya o en Myanmar? No se sabe, solamente por declaración jurada, por declaración del empresario que le pone la etiqueta, y a partir de ahí pasa a ser made in France o fabricado en España. Y Sara lo manda a la Argentina y se terminó la historia. A ver, Luis. Hay algo, Gato, que tenemos que tener en cuenta, que lo que los grandes medios de comunicación cuentan como relato y respaldan el relato oficial, incluso lo que decimos acá en este canal, contrasta también con una sociedad de todos los días, que no es posible ocultar lo que está pasando con la situación de la gente. Lo que dice Raúl del conocimiento que tiene del territorio en Moreno, por ejemplo, habla de que la gente sigue yendo al supermercado, la gente sigue viendo los despidos, la gente sigue viendo a los familiares o a ellos mismos quedándose sin trabajo, la gente sigue viendo cómo repercuten las medidas del gobierno en su bolsillo, y todo eso no tiene una expectativa de futuro. Creo que la gran
la gran promesa de Cambiemos en el 2015, esa promesa que decía vamos a mantener todo lo que hizo bien el kirchnerismo y vamos a hacer más. Hoy la sociedad puede decir, pasaron 4 años, no solamente no se retuvo los derechos adquiridos, sino que además fue solo retroceso. Me parece que ese contraste con la situación real, cotidiana de los argentinos, me parece que eso no hay ningún relato, ninguna campaña comunicacional que lo pueda tapar. Ahora, ¿vos ves al gobierno con posibilidades de recuperar en el relato, que es lo mejor que saben hacer, en el marketing, en vender, o ya no tienen posibilidades de vender nada nuevo? Van a tener 2 productos para vender. Uno que no les ha ido tan mal, que es el odio. Creo que van a insistir mucho con el odio. En la campaña sucia, en las noticias falsas, en el odio. Creo que van a insistir mucho con eso, en que nos podemos volver Venezuela. Es muy cómico eso, porque si uno mira hoy todas las tablas de América Latina sobre desempeño económico, hoy parecemos Venezuela. Argentina es el primer escalón después de Venezuela. Claro. Este gobierno nos ha llevado a los trágicos números que vive hoy ese hermano país. Pero, sin embargo, van a azuzarnos con el miedo, etcétera. El otro gran elemento que van a tener es, me parece, una vez más, es el futuro, ¿no? Es por acá, dice el presidente. Van a tratar de convencer a los argentinos que hay que pasar por este largo desierto para llegar a un buen lugar. Yo creo que ese contrato se les ha roto. Esa creencia del segundo semestre, de los brotes verdes, fueron demasiadas mentiras, me parece, para sostenerlas hoy. Marcelo. No, a mí me parece, por supuesto, es muy interesante todo esto que está ocurriendo con la economía. Me acordaba de otro dato que es importante. Hoy, con toda esta crisis de las vacunas, apareció el ministro secretario de Salud señalando que en realidad efectivamente faltaron vacunas porque se pospuso la compra por el problema de la devaluación, por el problema del dólar. Ahora, fíjate lo siguiente. A las necesidades de vacunas se le retasearon dólares. Pero cuando los especuladores fueron a comprar dólares para sacarlos del país en estos 9 meses, no le pospusieron la venta de dólares. Los dólares estaban. Es decir, los dólares que no estaban para las vacunas estaban para financiar la fuga de capitales. ¿Podemos vivir con un régimen social así? Es indudable que no. Y entonces viene tu pregunta, Gustavo, que me parece tan interesante. Claro, pero fíjate, esto hay que decírselo. Esto de la calma, ¿no es cierto?, que aparece. Pues fíjate que en la historia argentina, en la historia de los años más o menos recientes, las grandes intervenciones populares, los grandes momentos de la historia donde el pueblo en la calle marcó un punto de inflexión, fueron precedidos por calmas chichas. Muchos se preguntaban, decían, ¿cómo puede ser que el pueblo no reaccione o reaccione alguno aisladamente y una lucha es derrotada, no puede salir? Esos periodos oscuros, grises desde el punto de vista de lo que ocurría con el movimiento popular, fueron sin embargo la calma que precedió a las grandes intervenciones populares. Así ocurrió antes del Cordobazo, así ocurrió antes de la gran crisis del 2001. Y Argentina está incubando una situación de este tipo, lo cual se ve, por un lado, en el ánimo popular, pero fundamentalmente en el cuadro sin salida que ofrece el gobierno. Que ofrece el gobierno y a nuestro juicio. ¿Vos ves hartazgo en la sociedad respecto al gobierno de Macri? Yo lo que veo, a ver, yo he seguido muy de cerca a algunos investigadores, colegas que hacen, más que encuestas de intención de voto, hacen focus group, o sea que hablan con la gente, diría yo. En esas conversaciones hay 2 cosas que aparecen que son un cambio en el ámbito, en lo que diría el clima preelectoral. La primera es que nadie le concede a Macri esta mentira del futuro, ¿no? No se lo conceden. Y la segunda es que... Es decir, ya nos embaucó. Ya nos embaucó. Pueden votar por el odio, pueden votar por el rechazo, pero no por el futuro. Pero no por el futuro. Y la segunda cosa que aparece es que por primera vez aquellos que decían muy abiertamente que eran votantes de Macri empiezan a opacar su voto. Es decir,
Hubo mucho voto vergonzante a Macri en 2015. Hubo una buena parte de la población que no dijo que iba a votar y que lo votó, sobre todo en el balotaje. Sí. Yo creo que hoy lo que está ocurriendo es que hay un retiro de esa población y que cuando uno pregunta intención de voto, en realidad está preguntando con un termómetro que no dice qué le está pasando a la gente en su vida cotidiana. Y ese es el termómetro que miden los estudios cualitativos. Me parece que lo que está cayendo es la promesa macrista de futuro y que eso la gente lo siente, ¿no? Bien. Ya volvemos y quiero que siga profundizando el tema del acuerdo con Mercosur aquí el empresario PYME. Pausa y volvemos.